Buenas tardes, muchas gracias a todas y a todos por venir. Queremos agradecer también al Comité de Solidaridad con la Causa Árabe por traernos aquí a Raji Sourani. Debo decir también a la compañera Begoña Lalana por su participación. Y somos de la Comisión Defensa de la Defensa, de la Asociación Libre de Abogadas y Abogados. Y bueno, pues una de las tareas a las que nos dedicamos es el seguimiento de las causas de aquellos compañeros y compañeros de profesión que sufren acoso o persecución por el ejercicio de su trabajo. Y hoy tenemos la suerte de tener con nosotras a Raji Sourani, que bueno, quizá no necesita mucha presentación porque muchos de vosotros ya conocéis su trabajo y quién es, pero en todo caso él es director del Centro Palestino por los Derechos Humanos, vicepresidente de la Federación Internacional por Derechos Humanos, fue preso de conciencia declarado por Amnistía Internacional en 1985 y el 88, ha recibido multitud de premios internacionales por su labor como abogado. Y seguramente conocéis también que en 2019 fue uno de los abogados palestinos que presentaron una denuncia contra Israel en la Corte Penal Internacional. Y recientemente, y probablemente la parte que nos interesa más conocer ahora, es que ha estado participando en la Corte Internacional de Justicia en la demanda que presentó Sudáfrica contra Israel por delitos de genocidio. Y bueno, pues queremos agradecer al compañero de nuevo su presencia, que es una suerte poder contar con él, que estamos muy contentos de que haya podido no solo estar aquí, sino escapar de la situación tan lamentable que está viviendo ahora mismo Gaza. Como bien sabéis, casi todas las que estáis aquí, Raji Sourani ha tenido que salir huyendo porque han bombardeado su casa, su despacho, bueno, el Colegio de la Abogacía de Palestina en Gaza y bueno, todos conocemos la situación de masacre que está habiendo ahora mismo en Gaza, pero bueno, damos paso al homenajeado para que nos lo cuente. Quería dar un momento la palabra a Santiago González del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, que nos va a decir una cosita muy breve antes de que empiece Raji. Y gracias de nuevo. Primero, agradecer a la Asociación Libre de Abogados su actuación. Agradecer a la Asociación Libre de Abogados su participación. El Colegio de Abogados también reconocer a Begoña Lalana, que fue nuestra primera abogada del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe. Segundo, decir que esto no ha empezado el 7 de octubre, sino que ha empezado mucho antes, 65 años, en el que de alguna forma muchas veces se olvida cómo hay una violencia cotidiana. Esa violencia cotidiana se ejemplarifica en el tema de la actividad de las empresas en los territorios ocupados. Nosotros pertenecemos a las campañas de boicot, desinversiones y sanciones a Israel. Lo único que pasa es que en lugar de especializarnos en productos o en marcas, digamos, lo que queremos son empresas españolas que están participando en la colonización. Y aunque sea muy repetitivo, voy a decir los nombres de ellas, porque se desconocen. Son empresas grandes e industriales. CAF, CONSA, después hay dos empresas que se llaman GMV y TIPSA. Después hay una empresa que se llama OSA y EDRIMS. Digo estos nombres porque son desconocidas para la mayoría del público, pero son de alguna forma las que colonizan por parte española los territorios ocupados. La participación de Raji, hemos tenido encuentros con el Ministerio de Asuntos Exteriores, con parlamentarios. Les agradecemos los gestos de España verbales para, de alguna forma, estar en contra del genocidio, etcétera, pero lo que queremos son gestos, no gestos concretos, sino actos concretos. Y no lo hemos conseguido. Es decir, el tema del comercio de armas, el tema de sanción a las empresas españolas, no lo hemos conseguido. Y esperamos que los abogados, etcétera, nos ayuden en obligar a España, a las empresas, a que tengan un buen comportamiento.
For the lawyer, it's very unique and very special to talk to his colleagues. If I'm proud of myself as a lawyer, I'm proud that I did that for the last 43 years in defending Palestinian victims all the way long. And I hope I end my professional life with that too. Para un abogado como soy yo es una ocasión muy especial y muy única poder hablar ante ustedes. Estoy orgulloso de haber desempeñado la profesión legal en los últimos 43 años defendiendo a las víctimas palestinas y espero seguir o terminar mi vida como abogado haciendo ese trabajo. We used to be told by our Western friends, you just do as Arabs allegations. You say blah, blah, and you use very political rhetoric in accusing the Israelis. You don't make your speech based on evidence, facts, law. And when we used to tell them, listen, can justice or dignity be achieved in military courts under belligerent criminal occupation? They say, no, the Israeli legal system super fantastic. It's with very Western standards, and you can rely on it. So we decided to go with that, not because we are really believing that justice and dignity can be achieved in military courts under belligerent occupation, but to contest that and to prove it. Nuestros amigos occidentales siempre nos han dicho que nuestras alegaciones siguen el estilo árabe de hablar, hablar y hablar y que nuestros discursos deberían basarse en evidencias, en hechos, en pruebas, en leyes, ¿no? Nosotros siempre hemos respondido que cómo es posible lograr justicia y dignidad teniendo que vérselas con tribunales militares de partes beligerantes, ¿no? Sin embargo, no obstante lo cual, hemos acudido a esos tribunales, los tribunales israelíes que supuestamente tienen un sistema súper fantástico. Hemos tratado de buscar ahí la justicia y la dignidad, aun sabiendo, como decimos, que se trata de tribunales militares y de partes beligerantes, pero con la idea también de contestar, de hacer una contestación de esos mismos tribunales. We are talking about a legal system after years and years of work. We're legitimizing torture. We're legitimizing expulsion. We're legitimizing land confiscation. We're legitimizing the administrative detention. Every item in Geneva Conventions, in Rome Statute, the Israeli Supreme Court of Justice put its stamp on it, and they said it's legal in the Israeli law. Y estamos hablando de un sistema legal que se dedica a legitimar cosas tales como la expulsión, a legitimar la tortura, a legitimar la confiscación de tierras, a legitimar la detención administrativa. Realmente no hay artículo en la Convención de Ginebra o en el Estatuto de Roma sobre el cual el Tribunal Supremo israelí no haya puesto su sello de aprobación. Worse than ever in the Israeli legal system, the MAG military attorney general in Israel said, our army cannot make war crimes against humanity
Never ever our army do that, because we give them the agreement of the basket of targets they hit. And that means not in theoretical level, not on level of decision, but even on the operational level. The Israeli legal system involved in the crimes. Y lo peor de todo, en el sistema legal israelí, tal como declaraba el fiscal general, es que nuestro ejército no puede cometer crímenes de guerra, entre otras cosas, porque sus objetivos se los proporcionamos nosotros. Es decir, nosotros somos quienes señalamos, no en teoría, sino en una escala operativa, qué objetivos son los que se deben alcanzar. We said blockade, illegal, inhuman, suffocating 2.7 million people in Gaza, and this is intolerable. They said, nobody should be worried about Gaza. We count how many calories each Gazan take, and Gaza will never come to female. Y hemos alegado que se producía un bloqueo absolutamente legal e inhumano, que se asfixiaba a una población de 2,2 millones, pero esto no ha inquietado a esas autoridades que nos han dicho: todo el mundo debería ser consciente de que los habitantes de Gaza tienen la ingesta de calorías necesarias. No hay nadie o no se va a llegar a una situación de hambre o de hambriamiento en Gaza. Now, we decided, after we concluded with organizations like B'Tselem in a joint report, that Israel genuinely unable and unwilling to hold accountable any who violated human rights, we resorted to the universal jurisdiction cases or to international law. Decidimos, después de llegar a las conclusiones, entre otros con B'Tselem, con una organización israelí de derechos humanos, en un informe conjunto, que para hacer que Israel rinda cuentas o que Israel responda, debíamos acudir a la jurisdicción universal o a los tribunales internacionales de justicia. Two cases, one in Switzerland, and was the first in Bern to the military attorney general, and the Switzerland, after we filed the complaint, 2 months, they changed the law. Hay dos casos relevantes. Uno es el que tuvimos en Suiza, en Berna, donde nos remitimos al fiscal general militar y donde presentamos una demanda. El resultado fue que la ley se cambió a los 2 meses. Then we resorted to Agencia Nacional in Madrid, and we were able to have warrant against 6 of the Israeli leaders in the government and in the army. Después recurrimos a la Audiencia Nacional aquí en Madrid. Incluso se emitieron órdenes contra 6 líderes israelíes, tanto del gobierno como del ejército. We were proud and very happy Y nos enorgulleció, estuvimos contentos for de the ello. great success. Eso fue un gran éxito. The foreign minister then, Mr. Maratinios, said sorry for it, he believed me publicly. And he said, we will make sure we will fix things. And after 9 months, the Spanish law changed. El ministro de Asuntos Exteriores entonces, el señor Miguel Ángel Moratino, se excusó, pidió disculpas ante Tzipi Livni, que era la ministra israelí de Asuntos Exteriores, dijo que la cuestión se arreglaría y 9 meses más tarde se cambió la ley. We were working on ICC since day one. Hemos estado trabajando con el Tribunal Penal Internacional desde el primer día. And we wanted to use this, the creme de la creme of experience, which
reflect like the court for no man's court. So we decided to go that, and we resorted to it 2008. Después recurrimos a la Corte Penal Internacional. Queríamos utilizar este lugar donde está la crème de la experiencia legal y esta especie de tribunal de último recurso, y así lo hicimos en el año 2008. It was very, very tough time during combo. Then he changed and Fatou Bensouda came. She opened her heart and mind. Palestine joined ICC January 2015. And since then we engaged as lawyers with that. But the preliminary examination took 4 years. And then there was pre-trial chamber process, and it took 2 years. And then the pre-trial chamber concluded, yes, ICC Rome Statutes applied in the occupied territories, and we can resort and use that. And Fatou Bensouda, in February 2021, she decided to open the investigation, which was a great qualitative step. Great qualitative step. Bueno, para ello, como decíamos, recurrimos al Tribunal Penal Internacional. Hubo miembros del Tribunal Internacional como South Kane que nos abrieron su corazón, y ya en enero de 2015 se sometió la cuestión de los territorios ocupados hubo un examen del plenario en un proceso que primero llevó 4 años, después otro proceso de 2 años, para ver si el caso entraba dentro de lo que era el Estatuto de Roma, hasta que finalmente Fatou Bensouda en febrero de 2021 dijo que en efecto era pertinente. 17th of June 2021, Mr. KK Karim Khan, the new prosecutor being appointed there, we knew that the British, the Germans, and the Americans brought him. But we claimed we know nothing. And we wanted to engage with him in a positive way. And we began asking him, to see him. 2.5 years, he refused to meet with us for very strange and unknown reason. We don't want to see him in person. We represent victims. We represent thousands of victims. And we represent at least from 2014 people who were civilian victims, spared their life and properties, women, children, entire family erased. In the war of 2014, the Great March of Return, in 2021 war, and he was refusing. And when we meet with the investigation committee, we were telling them, we have the files, we have the evidence, we have the witnesses, we can be in your help, just take it, look at it. And they didn't move 1 millimeter. El 17 de junio de 2021 se nombró a un nuevo fiscal, que era Karim Khan, o Kaka. Nosotros sabíamos que era el resultado de las presiones y la influencia de los británicos, de los alemanes, de los norteamericanos, pero pese a todo queríamos mantener con él una relación positiva. Le pedimos audiencia, pero solamente conseguimos entrevistarnos con él después de dos años y medio. Presentamos toda nuestra documentación, la documentación relativa a miles de víctimas, ya en 2014, víctimas civiles que habían perdido su vida o sus propiedades, mujeres, niños, toda clase de población. Sucedió después la gran marcha del retorno, tuvimos la guerra de 2021
Y como dijimos ante el comité investigador, teníamos todo, teníamos los archivos, teníamos la documentación, teníamos las pruebas, pero desde entonces el tribunal no se ha movido ni un milímetro. There was 5 major areas we were have in mind in our submission to the pre-trial and the preliminary examination submitted, and it's the focus of our work. First, the blockade on Gaza for 16 years. Second, the wars launched against Gaza in 2014, Great March of Return and 21, and the other massive violations of human rights occurred, like settlements and other issues. And we didn't move in these regards 1 millimeter with him. Not because we are lazy, not because we don't have the files, but because he had political decision. And then we decided to open the fire on him and criticize him. Había cinco áreas, 5 terrenos especiales que nosotros habíamos presentado para el examen del plenario, para estas consideraciones previas a juicio. En primer lugar estaba el bloqueo de Gaza, un bloqueo que ha durado 16 años. Teníamos después las sucesivas guerras contra Gaza en 2016, la Gran Marcha del Retorno. Y después estaban todas las demás violaciones que habían tenido lugar, relativas a los asentamientos. Y, en fin, el caso es que no era por falta de documentación, no era por falta de voluntad, no es que hayamos sido precisamente perezosos, pero es evidente que aquí ha habido una decisión política y, por tanto, fue cuando fue considerado esto, cuando ya decidimos abrir el fuego y criticar abiertamente al presidente, al fiscal del tribunal. 7th of October happened. How people view it, it's irrelevant for me. The history didn't begin then. We have 75 years of pain and suffering of Nakba and ongoing crime for the last 75 years. The short version, it's 55 years since the occupation to the rest of Palestine happened in Gaza, including East Jerusalem. Luego sucedió el 7 de octubre. Es irrelevante como lo considera la gente. Lo cierto es que hemos tenido 75 años continuados de Nakba, desde el desastre, 55 años desde la ocupación de Cisjordania, de Gaza, de Jerusalén Este, así que se trata de un crimen continuado, sin cesar. Now, from day one, the president of Israel said publicly, there is no innocent civilian in Gaza. Everybody in Gaza is complicit and criminal, not Hamas. And we will get them all, with no exception. The Prime Minister Netanyahu said Gazans should leave Gaza. Where to? The Minister of Defense said for Gazans, there will be no water. No water, no food, no electricity, no fuel. For us, we, the lawyers, who are aware international law, international humanitarian law, and the human rights, we know one simple, basic rule, that all international law, international humanitarian law, and the human rights, the Geneva Conventions, the Universal Declaration for Human Rights, Convention Against Genocide,
or Rome Statute or the ICJ law, all that have one simple thing: to protect civilians at the time of war. Protection of civilians. With these statements, competent, non-competent, deleted, and civilians, blood, pain, souls, obscene. Get them anyway. Ahora bien, desde el primer día, el presidente de Israel, por ejemplo, declaró que no había civiles inocentes en Gaza, que eran todos cómplices, y no hablaba de Hamas, sino del conjunto de la población, que iremos a por todos ellos. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo que Gaza debería abandonar Gaza. El ministro de Defensa dijo que los habitantes de Gaza, los gazatíes, no tendrían agua, no tendrían alimentos, no tendrían electricidad, no tendrían combustible. Así que para nosotros, como abogados del derecho internacional humanitario, de los derechos humanos, que conocemos las leyes, conocemos el derecho internacional, conocemos la Declaración Universal de Derechos Humanos, conocemos los acuerdos de Ginebra, la Convención contra el Genocidio, el Estatuto de Roma, en fin, las distintas leyes. Sabemos que existe una cosa sencilla, una cosa sencillísima que lo resume todo. Es la protección de los civiles y la protección de los civiles en tiempo de guerra. Sin embargo, aquí lo que se está diciendo por parte de autoridades competentes o no competentes es que vamos a ir a por ellos y les infligiremos sangre y dolor. Israel said, for its reasoning of launching the war on Gaza, they said, this is act of self-defense. Act of self-defense. Now, Israel said that, US echoed that, Europe echoed that. So they endorsed the Israeli version of how to do what with Gaza, how to do what with the Palestinians. Irrelevant whether they are Hamas, Fatah, PFLP, or Jihad Islamic, get them. I mean, no difference between civilian and resistance movement. And from day one, the theory began to be applicable on the ground. And since then, they began to bombard all Gaza with the F-35, 16, with the drones, with the artillery, with the gunboats, with the tanks. Gaza is the most dense populated area on earth. It's like elephant in the garden. Was there any exception? Maybe hospitals, no. Maybe mosques, no. Maybe schools, also no. Maybe bakeries, I mean, people standing for bakery, no. Even those who are standing for a bread should be bought. What about water supplies? I mean, people standing to collect some water, bombed it. I have little solar energy on the top of my roof, bomb it. Schools, bomb it. Shelter places, bomb it. Streets. They uprooted it. They uprooted it with 2,000 pounds bombs. And with the entire system of water, electricity, sewage. Israel desde el primer día
en su razonamiento para lanzar la guerra, dijo que se trataba de un acto de autodefensa. Y Europa se hizo eco de ello, lo que significa, por tanto, que estaba respaldando la versión israelí. La versión israelí de, bueno, cómo operar. Pues la cuestión es cómo operar aquí, qué hacer con los palestinos, pero en el fondo era irrelevante que, digamos, los responsables del ataque hubieran sido Hamas o Fatah o el PFLP o la yihad. La cuestión era, hay que ir a por ellos y no habrá diferencia entre civiles y no civiles, ¿no? Y esto empezó a aplicarse desde el primer día, no en términos teóricos, sino sobre el terreno por parte de los bombardeos y las acciones militares de los aviones F-35, los F-16, los drones, los aviones no tripulados, la artillería, las cañoneras, los tanques, sin que hubiera excepciones en los objetivos. Si se trataba de los hospitales, se bombardeaban. Si se trataba de las mezquitas, también se bombardeaban. Si se trataba de las escuelas, también se bombardeaban. Si se trataba de las panaderías entre las que la gente hacía cola, se bombardeaban también. También se bombardeaba el suministro de agua, por ejemplo, o incluso cosas tales como en lo alto de mi casa yo tenía una instalación de energía solar, también se bombardeó. También se bombardeaban los lugares de refugio. En las calles se destruyeron todos los sistemas de agua, los sistemas de electricidad, los sistemas de alcantarillado con bombas de 2.000 libras, de 1.000 kilos. Israel asked people to go from the south, from the north to the south, after they made the life like a hell. And I mean a hell. Imagine Madrid, 2/3 of it erased. And what left? 1/3. People feel death, fear, lack of anything, uncertain whether they are going to be alive after 5 minutes or 10 minutes or 1 hour. If the dawn comes, fantastic, and they are still breathing. And they were asked to go south. People began to move south. When they began to move south, they began to bombing them at the safe passages. I mean, they asked them to go through. Hundreds were killed when they were fleeing, I mean, to the south. En Israel pidió a la población que fuera de Gaza, del norte al sur de Gaza, pero los bombardeos continuaron. Podemos imaginar lo que es un área del tamaño de Madrid en el que se hubieran borrado, se hubieran destruido 2/3, se hubiera quedado solamente 1/3, y en ese tercio lo que queda es gente que tiene temor, tiene el miedo a la muerte, tiene la incertidumbre de no saber si estarán vivos un rato después. Gente que todavía respiraba y que comenzó a moverse en otra dirección, pero que incluso en los mismos lugares de paso se encontró con que seguían siendo bombardeados. Conforme se movían, los bombardeos continuaban y hubo cientos de personas que fueron asesinadas, que murieron precisamente en sus traslados. People were crushed more to the south. And the Israelis continued, I mean, the bombing in the north. And they began to bomb more extensively on the south afterwards, till they cornered 1.7 million people of Gazans in almost 25 square kilometers in Rafah and Mawasi area. Now, 1.7 million in 25 square kilometers. They are in the streets, hardly, if any, can get tent. And those, the most lucky ones, I mean, who have a ceiling they can be under, with unprecedented level of tension and feeling of uncertainty. They are next to the Egyptian borders. And if Israel decided today, I mean, to push them to the Egyptian border easily, instead of having
the level of killing 300 to 700 people a day. They just raised it up to 3,000-4,000 people, 5,000 people. And then ultimately, you have a family, 4, 5, 6 children, your dad, your mom. I mean, where to go? Where to go? They will go to the other side. And by this, it will be de facto imposition for the new Nakba. La gente se ha visto aplastada, obligada de una manera aplastante a ir hacia el sur, dado que el bombardeo se hizo primero de manera extensiva en el norte, pero después los bombardeos continuaron y se fueron ampliando hasta que finalmente una población de 1,7 millones se vio arrinconada en un territorio aproximadamente de unos 25 kilómetros cuadrados en la zona de Rafah y de Mango. Esto significa que la gente está en la calle y en la calle es donde sufre los bombardeos con un nivel sin precedentes de tensión y de incertidumbre. Están al lado de la frontera con Egipto, pero Israel puede continuar presionando y esto significa que en un momento dado, si se bombardea, se puede pasar de un nivel de entre 300 y 700 personas asesinadas o muertas al día a otro nivel de 3 a 4.000 personas. Y estamos hablando de familias con 5, 6, 7 niños, con los padres o el resto de los miembros de la familia que simplemente no tienen a dónde ir. ¿A dónde van a ir? De facto, Israel puede seguir presionando. So Israel in practice did the following. Massive destruction of the Gaza Strip. Already now, 75% of Gaza destroyed. Of the 5% lucky ones in Gaza, I have no place to go back. I have 2 houses, and in 2 times, I was targeted, trying, to assassinate. People have nowhere to go. And if they decided to go, there is no water, no electricity, no sewage, no home, no school, no hospital. Israel, por tanto, ha procedido, esto sería el equivalente de una nueva Nakba. Israel ha procedido a una destrucción masiva de la franja de Gaza, el 75% del territorio está destruido. La gente no tiene dónde volver. Yo no tengo dónde volver. Yo tenía 2 casas, 2 viviendas en Gaza que han sido destruidas, han sido objetivo, pero básicamente no hay ningún lugar al que volver, porque no hay una casa a la que volver, no hay agua, no hay electricidad, no hay un sistema de canalizaciones, no hay un alcantarillado, no hay escuelas, no hay hospitales. Displacement. Everybody, left his places and they are very concentrated in Rafah and Mawasi area. So people are homeless and they are waiting for a new Nakba. Esto significa una operación de desplazamiento, han tenido que marcharse, son personas sin hogar que están en esta zona de Rafah y de Moasi. Esta es la situación ahora mismo. Starvation. You would be lucky if you were able to have a bread. Not food, I'm saying bread. You would be lucky. And most of the people 2-3 days without bread, without food. And to get water, it's rather mission impossible. Lo mismo sucede en este caso con la hambruna. Uno tiene suerte si puede conseguir pan. Y estoy hablando de pan, no de alimentos en general. Si puede pasar 2 o 3 o 4 días sin alimento y encontrar agua es una tarea habitualmente imposible. And that part of the world, we never ever knew famine. Never. En esta parte del mundo nunca habíamos conocido una hambruna, nunca. Now people are starving. Mientras que hoy la gente se muere de hambre. Already Gaza, before the war, because of the
5 wars, and because of the blockade, Gaza was in a very, very bad conditions. And this war just knocked it up to the level. Hay que tener en cuenta que en Gaza habíamos sufrido ya 5 guerras, los niveles de todo lo imaginable ya estaban al mínimo, además por razón del bloqueo, pero la situación de esta guerra ha terminado por destruir absolutamente todo. All of you know that. And you know what's happening in Gaza, and you watch the TV. There is Western governments who insist they don't want to see, they don't want to understand, and they are supporting Israel politically, legally, with arms, with money, in act of genocide. Why this is happening, I don't know. Y todos ustedes conocen cuál es la situación, qué es lo que está sucediendo en Gaza, entre otras cosas porque lo ven en la televisión. Lo que vemos también es que los gobiernos occidentales no quieren verlo, no quieren comprender y apoyan a Israel. Apoyan a Israel de manera, en términos políticos, en términos legales, proporcionándole fondos, proporcionándole armas, en lo que constituye ya una acción de genocidio. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué está sucediendo esto? Yo no puedo entender. Now, we began to think where to resort to. Politically, nobody responding. Europe still with its position. US with its position. We are telling everybody there is genocide. What are you waiting for? Stop it. At least ceasefire. No. Humanitarian ceasefire. No. Except very, very few countries. Ireland, Spain, Belgium, Luxembourg. Everybody looking at it. And they endorsing, supporting the genocide in Palestine. So we decided, to resort to something else. The ICC prosecutor not moving. Universal jurisdiction not moving and blocked. Israeli legal system complicit. So what to do? ICJ, it's for states. We resorted to the South Africans. And thanks God, there is still, some states who still believe in dignity of man and rule of law. Nelson Mandela said few words. No freedom for South Africans if the Palestinians don't get their freedom. And they are the descendants of Nelson Mandela, and they were loyal to that. And they decided to go and teach the West governments what does it mean, dignity and rule of law. They were there, present with all the moral authority of South Africa and what it represents. They were eloquent, strong, second to none in facts, in standards, in representing the case. And the potential of the legal team was like dynamite. South African, Irish lawyers, Palestinian lawyers. This was very unique complex. Comenzamos a pensar a quién podíamos dirigirnos, a quién podíamos recurrir, teniendo en cuenta cuál es la situación política, sabemos cuál es la posición de Europa, sabemos cuál es la posición de los Estados Unidos,
les hemos dicho cuál es la situación, hemos pedido que se detuvieran las acciones militares, pedimos un alto el fuego y se nos dijo que no, pedimos un alto el fuego humanitario y hubo también negativa, salvo en muy pocos casos, en el caso de Irlanda, de España, de Bélgica, de Luxemburgo. Así que pensamos a quién podíamos recurrir precisamente cuando lo que está sucediendo es este genocidio en Palestina. Ya sabíamos lo que había sucedido con el fiscal de la Corte Penal Internacional, que no se movía. Lo que pasaba con la jurisdicción de Ginebra tampoco había resultados por ese lado. Acudir al sistema legal israelí no tiene ningún sentido por ser cómplice. Quedaba el Tribunal Internacional de Justicia, pero esto depende de los estados. Y aquí es cuando, afortunadamente, a Dios gracias, apareció Sudáfrica. Todavía hay estados que creen en la dignidad y en el imperio de la ley. Recordamos las palabras de Nelson Mandela cuando dijo que no podía haber libertad para los sudafricanos mientras los palestinos no tuvieran libertad. Lo que tenemos es, afortunadamente, a los sucesores de Nelson Mandela, que han sido leales, que han decidido ir hasta el final, han decidido acudir al tribunal precisamente para representar esa dignidad, ese imperio de la ley, teniendo además la autoridad moral de Sudáfrica y teniendo un equipo legal que se comportó con elocuencia, que fue excelente en todos los sentidos, en lo que se refiere a los estándares, a los hechos, con un equipo legal, con un potencial que era verdadera dinamita, con abogados irlandeses, con abogados palestinos, con abogados sudafricanos. Now, the case we know it will last 1, 2, 3 years, we don't know. That's why we divided the case to 2 parts. One, the case itself, the body of the case. And the second, it's the provisional measures we ask for. And these provisional measures, because we are sitting here, but every minute, every hour, every day passes, there is people killed, destroyed, etc. 74% of those who are dying, men, women, and children. Every day, there is 12 children have imputation in their bodies. So this is unbearable. That can happen any minute, any time. So the provisional measures was about ceasefire, immediate one. And the second, bringing in the humanitarian aid, whether it's food or medical supplies, etc. Bringing back the displaced people to their homes, and they are ready to go even on the tents, on the rubbles of their homes. And nobody should mess. No separation between Gaza and the West Bank. This is all one political, national geography and entity. Gaza, West Bank, including Egypt. En el caso del Tribunal Internacional de Justicia, como sabemos, puede llevar mucho tiempo hasta que tengamos una deliberación final. Puede llevar 1, 2, 3, 4 años, pero dentro del caso hay 2 partes que pueden separarse claramente. Por un lado está el cuerpo, la sustancia de la demanda, pero por otro lado están las medidas provisionales que hemos pedido, ¿no? Medidas básicamente que acaben con la situación o acaben haciendo concluir la situación más urgente. Pensemos que todos los días mueren 74, 75 personas en Gaza, todos los días hay una docena de niños que se ven sometidos a amputaciones. La Nakba puede suceder en cualquier momento. Por tanto, son esas medidas provisionales las que solicitamos, como un alto el fuego inmediato, un alto el fuego humanitario que suponga que puedan llegar a Gaza suministros médicos y alimentos, que se permita a los desplazados volver a sus lugares, aunque sea instalando tiendas entre los escombros, ¿no? En todo caso, además, queremos mantener la idea de que no existe separación entre Gaza y Cisjordania, sino que formamos una sola entidad, una sola nación.
I hope in the coming 2 weeks, max, the ICJ will rule about the provisional measures, and we come with good news, at least to prove again there is word of rule of law, and then the big question will face Europe and US. Stop politicizing and dealing with IHL in selective way. Stop rule of jungle and resort to rule of law. Otherwise, you are part of the rule of jungle. Y espero que en las próximas 2 semanas tengamos por lo menos alguna medida concerniente a las medidas provisionales que por parte del Tribunal Internacional de Justicia que puedan suponer que se restaure algo del imperio de la ley, mientras le decimos también a las grandes potencias que dejen sus tejemanejes, dejen politizar la cuestión y que en última instancia renuncien a lo que es la ley de la selva y la cambien por el imperio del derecho, el imperio de la ley. The boss instructed me to stop. Bueno, el jefe me ha dicho que pare aquí. Bueno, porque acá tenemos que salir corriendo, queremos agradecer al intérprete, a Pablo Carvajosa, por su trabajo. Y vamos a abrir un turno de preguntas, por favor, breve, porque a las 5 tenemos que salir corriendo porque hay una clase en este... Bueno, yo me he ofrecido en nombre de la asociación, en nombre de la comisión, para realizar esta fase, la del debate, y nadie se ha opuesto porque sí, vamos a importar la lengua a quien haga a quien se enrede o quiera hacer una intervención, una ponencia. No, solo preguntas cortas, por favor. Julio. Y la mía es cortísima. La pregunta es la siguiente. Este fin de semana en un encuentro se nos ha dicho que España ya compra a nivel de armas desde el fin de los países. ¿Qué constancia de que se sigan comprando las armas que traen por parte de la Retransmisión? Nada más, nada menos. Bueno, vamos a hacer varias preguntas y luego responden a todos. Levanta tú. Vale, dos cortitas también. Aunque no soy de derecho, voy a centrarme en preguntas informativas sobre el derecho. Si acaso en el derecho internacional hay diferencia en todas las convenciones de Ginebra entre situaciones digamos, de ataque ofensivo y de autodefensa. Esta distinción que hace Israel de autodefensa para justificarse está amparada en algún momento en el derecho internacional. Y segundo, en la misma línea, si hay criterios si hay algún criterio claro para valorar la proporcionalidad o desproporcionalidad de la respuesta. Israel nos tiene acostumbrado a la ley del talión del 10 por 1 y esta vez la está multiplicando. Y la pregunta es si en base a las experiencias de los juicios de Nuremberg, de los ataques a Dresde, de la Polonia, a Hamburgo, en algún momento se estableció algún tipo de criterio que se pueda aplicar ahora. Como ves que eso no, una última. No. Si no da tiempo a la más gente entre ellos. Políticas cancelares, ¿qué pasaría si Israel decide no acatarlas?
¿Perdón? ¿Qué implica? Esto significaría Había una pregunta que va planteando una cuestión es qué tipo de sanción se puede promover desde la justicia internacional si pueda tener alguna eficacia. No. Seguimos ahora, vamos a contestar y... Pero va a Los contestar. nazis cometieron un genocidio por los judíos. ¿Cómo justificar a los judíos, por los israelitas, los judíos, no están cometiendo un genocidio por los palestinos? Well, self-defense for states fully can be justified if it is within the border of the states. But if it's outside its territories, that's not a self-defense at all. And I don't think there is jurists who know ABC can do agree with the terminology self-defense for a criminal, belligerent, prolonged occupation. I mean, proportionality, not proportionality. I mean, this is something else. I'm talking about self-defense. There isn't anything as such if you are outside your territory. Bueno, en el caso de la autodefensa hay situaciones de que se puede justificar los casos en los que se trata de un ataque sobre el propio territorio. Cualquier jurista que conozca las leyes sabe cuál es la terminología, pero en este caso no se aplica a la situación de Israel. Además, no estamos hablando de proporcionalidad, pero ¿cómo debemos calificar entonces una situación en la que se trata de una ocupación criminal y beligerante? Europe said to Russia, you invaded and you occupied Ukraine. And this is evil. And the entire European American policy built on that. We have prolonged occupation, and occupation defined in international law, especially Rome Statute, as a crime of aggression. We ask for a provisional measures, and most likely, I mean, as the logic of basic law, I mean, ICJ will respond positively. Now, whether Israel apply that or not, it's not matter of will of Israel. It's matter the international political will. When Israel see US veto the ceasefire at the Security Council, why they care? When they see Europe endorsing fully the terminology of self-defense, why they care? When they see, I mean, everybody supporting it, why they care? If you are not complicit, if you are not part of that, you know this is genocide, and if the court decides the value of the court decision to be picked by politicians and to work accordingly. If US Europe didn't do that, this is invitation for the rule of jungle, and this is the entire collapse for the world system since the Second World War. Lo que Europa le dijo a Rusia es que había invadido y ocupado Ucrania, y es evidente que ha habido una labor de coordinación sobre la que se ha construido todo ese caso por parte de Europa y de los Estados Unidos. Nosotros llevamos sufriendo una ocupación prolongada que se define en los Estatutos de Roma como un crimen de agresión que viola las leyes más básicas
Esto significa, por tanto, que si tenemos una declaración, un veredicto por parte del Tribunal Internacional de Justicia, no es una cuestión ya de lo que le parezca a Israel. En realidad, para los israelíes, lo que importa es lo que haga la comunidad internacional, el mundo de la comunidad internacional. Que si no, ya sabemos que en el Consejo de Seguridad habrá un veto y eso, por tanto, a los israelíes no les importa nada. Sabemos que si Europa respalda esa política, a los israelíes, ¿para qué les va a importar nada? Esto es lo que nos hace cómplices, pero en todo caso, sí hay una declaración, sí hay un veredicto positivo por parte del tribunal. Lo que importa es lo que hagan los políticos a partir de entonces, de qué modo trabajen sobre esas resoluciones, tomen en cuenta esas resoluciones y las apliquen. The best invention US contributed to humanity, one thing, they introduced the terminology right of self-defense. They are the ones who suggested that. Self-determination. Self-determination means nobody decides on your behalf. You take your liberty, you take your dignity. It's not a gift by anybody. It's your right, you have to take it. We are not going to be good victims to criminal occupation. We are not going to be victims for the colonial racist West. We are entitled for right of self-determination. I don't recall any people on earth or nation liberated by court decision. Resorting to the court shows we have moral, legal, human superiority on the criminals. And this is by the rule of law, not the rule of law. La mejor noción que ha inventado los Estados Unidos en la criminología política es el derecho de autodeterminación. Esto significa, el derecho de autodeterminación significa que uno tiene derecho a decidir su futuro, significa que uno toma sus libertades. No se trata de un regalo, se trata de un derecho y de algo que se debe tomar. Nosotros nos negamos a ser buenas víctimas y nos negamos a ser buenas víctimas de una ocupación colonial, de los restos de un occidente colonial, y reclamamos, por tanto, el derecho de autodeterminación. No ha habido ningún pueblo que se haya liberado como causa de una decisión de un tribunal. Lo que la decisión de un tribunal nos puede dar, eso sí, es un sentimiento de superioridad moral, de superioridad legal sobre quienes son responsables de la ocupación y la posibilidad de salir de la ley de la jungla. Bueno, había una pregunta, ha preguntado un compañero, ¿qué sucede si imponen medidas cautelares? A Israel y que no responda. Y luego también la pregunta primera, que era sobre el comercio de armas español, que Santiago se ha ofrecido a responder las tener más detalles. The ICJ decision related as simple as that to the world, to Europe, to US. When the ICJ decided and gave its advisory opinion regarding Namibia at the time, there was the boycott on the South Africa. It began in Europe and it ended up in the United States. And the South Africa apartheid system received the message very well, and they stopped. I'm wondering why Europe deals with Israel as such. There is the association agreement between Israel and EU.
63% of the Israeli trade come tax exempted. Israelis come with no visas. More Israel part of the Eurovision, part of the football league, part of the academic cooperation, part of the space scientific committees, part of they have a twinning with the European cities. They have youth exchange program. Why Israel rewarded? Article 1 of the association agreement says simple thing. If Israel violate international law, international material law, etc., this agreement should be suspended immediately. But they are not suspending it, it's war. So Europe do have teeth. They undermine their power. They can make big difference. It's shame that in Gaza and in Palestine, people look to Europe and to US as complicit in the pain and suffering. I mean, they are shedding, every day. And the destruction they are having. It's a time to wake up for your legal human occupations. Las decisiones del Tribunal Internacional de Justicia conciernen a Europa y a los Estados Unidos. Cuando el Tribunal Internacional de Justicia ha dado una opinión o ha habido consecuencias, por ejemplo, recordemos el caso de Namibia, un caso en el que hubo un boicot también contra Sudáfrica, un boicot que comenzó en Europa y que terminó en los Estados Unidos y que consiguió finalmente la eliminación del apartheid sudafricano. Por esa misma razón es por la que yo me pregunto cómo pueden existir cosas tales como el acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel. Un acuerdo que recompensa a los israelíes, les permite exenciones comerciales, les permite prescindir de visados, les permite tomar parte en Eurovisión, en las competiciones deportivas, en el fútbol, en la cooperación académica, en la cooperación espacial, en los procesos de hermandad entre las distintas ciudades, en programas de intercambio de jóvenes. ¿Por qué se recompensa a Israel? El artículo 1 de ese acuerdo dice que en caso de que Israel viole los derechos humanos, ese acuerdo se vería inmediatamente suspendido. ¿Por qué no ha sucedido nada? ¿Por qué no se ha aplicado ese artículo? Lo que Europa consigue de ese modo es minar su propia capacidad, minar su propio poder, ¿no? Y esto es algo que entre los palestinos tiene su importancia, porque miran a Europa, igual que miran a los Estados Unidos, y los consideran cómplices en ese dolor, en los dolores, en ese sufrimiento causado. Así que la cuestión es que hay que despertar y utilizar todos los recursos humanos y legales para salir de esa ley de la selva. Recuerda que la pregunta era si se sigue comerciando con armas o no. No te enredes más. Hoy hemos tenido, como les decía, reuniones en el Parlamento y en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Uno de los elementos ha sido ese. El ministro Álvarez ha declarado que España no vende armas y las omisiones son igual de importantes. Se ha dicho no vende armas y no dice que no compra armas, es que España compra armas. Otra cosa es que pueden justificarlo en que los contratos son anteriores, pero si tuviera valor y tuviera voluntad, diría no compraríamos. Eso son armas. Buenas tardes. Como miembro de la Comisión de Defensa de la Defensa de la Asociación. Buenas tardes. Como miembro de la Comisión de Defensa de la Defensa de la Asociación Libre de Abogados, organizadora
y abogadas. y abogadas organizadoras del acto y luego la Comisión de Derechos Civiles y Políticos. Queremos agradecer de nuevo a todos, a todas vuestra asistencia, así como a las personas que han hecho posible este acto. Agradecemos por supuesto su presencia a Raji y también agradecemos su presencia al señor embajador de Palestina en Madrid. Queremos que tanto el señor embajador como Raji se lleven el testimonio, igual que se llevaron hace 2 días el testimonio de la solidaridad masiva del pueblo español en las calles de toda España. Queremos que se lleven también el testimonio de la solidaridad de la abogacía madrileña, al menos de la abogacía más comprometida, porque de la abogacía oficial del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid existen dudas por su utilidad. Es cierto que nos ha cedido estas instalaciones en la tarde de hoy a este acto, pero cuando planteamos el tema de la solidaridad con el Colegio de Abogados de Palestina, nos encontramos con algo más que tibieza. Tenemos noticias de que el Colegio de Abogados de Palestina, de Palestinian Bar Association, fue bombardeado el 9 de octubre y fue absolutamente destruido. Presentamos ante el Colegio pruebas fotográficas del mismo y, sin embargo, no obtuvimos ninguna respuesta ni solidaridad. Aprovechamos aquí la presencia de Raji y del señor embajador para que nos testimonien que efectivamente esto es cierto, porque hubo incluso un miembro de la Junta de Gobierno que puso en tela de juicio la realidad del bombardeo en la ciudad. Y nada más, muchísimas gracias por todo, Raji. Muchísimas gracias, Raji, por tu ejemplo, por tu profesionalidad, por todo. Tenemos un poquito más de tiempo. Begoña. Espera, que se tiene que grabar. Hola, gracias a todas y a todos los que habéis organizado este acto. Antes de la expresión genocidio entre la población que ejerce de alguna manera una visión del mundo conforme a los derechos humanos, hay una palabra que se nos impone, que es la palabra impotencia. Sobre todo la debe conocer la población de Gaza, particularmente las mujeres gazatíes que están sufriendo en carne propia una represión feroz. Pero la sufrimos también todos nosotros. Mi pregunta es muy sencilla. ¿Qué podemos hacer, juristas, que estamos aquí, que no están aquí, en nuestro país, para ayudar? ¿Qué podemos hacer? You cannot imagine what solidarity with the Palestinian people means. I mean, imagine you are at that part of the world, you have all this pain and suffering, all the death surrounding you around the clock, the loss of dears you are having, the criminality of the occupation, the cruelty of occupation, the starving, I mean, you are having and enjoying, the displacement. And you see free committed people across the globe, from Tokyo to New York, from Madrid to Pamplona, to Nice, to Paris, to London, to Liverpool, Hague, many other places are in solidarity with you. 500,000 births go in solidarity with you. This is locked. We are strong, never ever undermine our will or determination. We are the stones of the valley. We have been there since ever, and we will continue there forever. And no power on earth will take us from there.
We are a human being. We feel pain and suffering, but never ever giving up. We have no right to give up. When we see pre-committed people across the globe in solidarity with us, that shows us we are in the right side of history. We are defending just, fair, and right cause that gives us more determination to go in the path of self-determination and independence. And never ever any allowed to take the hope from our hearts or minds. No one can take the strategical optimism that tomorrow is ours and one day we shall overcome. Of course, that's why never ever tell free people what to do. Free people are not instructed what to do. They should find their ways and means to express that and to do it. That's what solidarity means. Thank you. No pueden imaginar lo que significa la solidaridad para nosotros en circunstancias en las que la muerte nos rodea a todas horas, en las que perdemos a nuestros seres queridos, en los que sufrimos la criminalidad y la crueldad de la ocupación, en que sufrimos el hambre, sufrimos el desplazamiento, pero al mismo tiempo podemos ver a aquellas personas que libremente se comprometen en todo el mundo, desde Tokio a Nueva York, de Madrid a Pamplona, a Niza, a París, a Londres, a Liverpool, a La Haya, en solidaridad con los palestinos, la gente que sale a la calle. Pero estamos aquí y aquí vamos a continuar. Tenemos la voluntad de defendernos. Somos las piedras del valle. Estamos y seguiremos estando donde hemos estado siempre. Pese a todo el sufrimiento y pese a todo el dolor, vamos a continuar, no vamos a cejar. No tenemos derecho a cejar, a abandonar. Recibimos la solidaridad de toda la gente que se compromete en todo el mundo, porque sabemos que estamos en el lado bueno, en el lado correcto de la historia y que defendemos una causa que es justa y ecuánime, ¿no? Así que esa solidaridad nos da más determinación, nos refuerza en la idea de autodeterminación, porque no tenemos el derecho a abandonar esa esperanza. En realidad lo que tenemos es una suerte de optimismo estratégico, optimismo en que finalmente venceremos, y venceremos como pueblo libre, porque un pueblo libre es aquel que decide de por sí, aquel a quien no hay que decirle qué es lo que tiene que hacer, porque buscará por sí mismo ese camino, y a eso contribuye esa solidaridad. Gracias. Se está acabando el tiempo. Nuestro compañero José Luis ha hecho una pregunta, una solicitud de que si podía dar testimonio del bombardeo del Colegio de Abogados. Tell us something about the bombing of the Palestinian Bar Association. Ya que aquí what happened since there are some people after since we down ya que aquí en este colegio lo están negando. some people who in the Spanish Bar Association just Now, of course, I mean, the Palestinian Bar Association headquartered in Gaza was targeted, I mean, by the Israeli occupation forces, and it was hit with the F-16s or F-35, and it's almost completely destroyed. But it wasn't only the Bar Association. It was the entire area
what they call it ضاحية تقتل, I mean erasing, I mean entire quarter. And the entire quarter where the bar association doesn't exist anymore. There isn't one single building. And this is better in this war, I mean, Israel is doing. How Israel describe the lawyers who are working on universal jurisdiction, on the ICC, on the ICJ. We are terrorists in suits. Literally, terrorists in suits. We are doing lawfare. We are the agents of the terrorist organizations. We are misusing international law and international humanitarian law and the human rights. That's why we are blacklisted. And they don't stop talking about such lawyers involved in these activities. They try all the way long to give us, I mean, the hell of time through different procedures, through different measures. They have two organizations. They are like the right arms of His Excellency Bibi Netanyahu. They are going around in Europe and US, writing, inciting, provocating just about us. It's the NGO Monitor and UN Watch, two organizations. They go to every foreign ministry in Europe. They go to every parliament. They go to funding organizations. I mean, any who has any relation or they assume having a relation, they go and they provide them with very classified information, how terrorist we are, how ugly and doing, I mean, terrorist activities against Israel. It's a big shame that a bunch of Palestinian lawyers and international lawyers who form the Palestinian legal team at the ICC, and I have the honor to be the coordinator of this team, were able to make Israel unable to stand in front of us at the ICC. Their biggest fear to stand in front of us. So bunch of lawyers, we don't exceed that 16 lawyers, were able to make Israel bow and not to appear for one single time at the ICC. And I think at the ICJ, after they witnessed the opening session, their body language and their submission showed how shaken they were. So we have, as lawyers, oath. We will not forget or forgive those who committed the crimes against Palestinian people, against Palestinian women and children, and definitely will be loyal to their blood, pain, and suffering. We will make sure that all those criminals who involved, one day, they will face justice, and dignity and justice for Palestinian victims will be restored. Respecto a la Asociación de Abogados Palestinos,
su sede fue destruida, fue objetivo de la aviación israelí, de los F-16, de los F-34, fue destruida casi por completo, y no solo la sede de la Asociación de Abogados Palestinos, sino toda la zona, siguiendo lo que se llama la doctrina Dagia, es decir, todo el barrio. No hay edificio en pie, no se puede decir que siga existiendo, pero además es que hay una cosa que tiene que estar clara, que nosotros como abogados palestinos o como abogados internacionales que han recurrido a la jurisdicción universal, que han recurrido ante el Tribunal Penal Internacional, ante la Corte Internacional de Justicia, somos considerados por los israelíes como terroristas con traje literalmente, terroristas con traje que nos dedicamos al lawfare, a una especie de terrorismo legal, que somos agentes de una organización terrorista, que estamos pervirtiendo la ley, el derecho internacional humanitario, que además estamos en listas negras, nos colocan listas negras, y a la que somos gente a la que los israelíes tratan de dañar de cualquier modo posible o de hacer nuestra labor lo más difícil posible. Y además, los israelíes cuentan con organizaciones, incluso con organizaciones no gubernamentales, que llevan a cabo este trabajo, ¿no? Y que hacen el trabajo de Bibi Netanyahu, ¿no? Que es gente que escribe, que provoca, que incita una acción en contra de nosotros. Hay dos ONGs, Monitor y UN Watch, que se dedican a ese trabajo, que se dirigen a cualquier organización que tenga relación con el problema, que les envían o les presentan información clasificada que muestra hasta qué punto nosotros somos una suerte de terroristas. Pero debo decir que que nosotros sabemos que el mayor temor que los israelíes tienen es tener que aparecer ante un organismo internacional. Yo sé lo que esto significa porque, por ejemplo, conseguimos que los israelíes, bueno, por así decirlo, o no se presentaran, no fueran capaces de afrontar los procedimientos legales que tratamos de llevar a cabo delante del Tribunal Penal Internacional. Ese es su mayor temor. Se pudo ver en la sesión inaugural del Tribunal Internacional de Justicia hasta qué punto cambiaban su presentación, incluso en su lenguaje corporal se notaba hasta qué punto estaban conmocionados. Y lo que sí tengo claro es que nos hemos juramentado en que no vamos a olvidar ni vamos a perdonar, en que todos aquellos que han cometido crímenes contra el pueblo palestino, contra las mujeres, contra los niños, si queremos ser leales ante toda esa sangre, ese sufrimiento, ese dolor, nos hemos prometido que todos esos criminales, todas las personas que han cometido esos crímenes, algún día tendrán que verse y algún día se verán ante la justicia. Bueno, con eso ya cerramos ya el turno de preguntas, de respuestas. Bueno, yo no puedo dejar de recordar que cuando hablo de terroristas con traje y de listas negras, me ha pegado un codazo aquí el compañero. Pues yo he venido para la ocasión. Y si a ellos les llaman terroristas, es precisamente porque están causando terror tan poderoso. Y en esa medida es un orgullo estar nosotros como Asociación Libre de Abogados y Abogadas a su lado. Solo agradecer que es verdad que habéis hecho las preguntas cortas, directas. También agradecemos la presencia aquí. Hay gente de la abogacía, gente de fuera y gente más lejos, porque queremos dar por hecho que hay un par de agentes del Mossad. Y no estaríamos defraudados. Es señal de que estamos haciendo algo importante. Y ahora María va a cerrar el acto y va a comentar las próximas acciones terroristas que tenemos programadas.
Muchas gracias de nuevo, Raji, Pablo, gracias. Y gracias a todas y a todos por venir. Y bueno, pues nuestras propias acciones, nuestras próximas acciones a las que os invitamos van a tener lugar el miércoles, este 24, que se celebra o se, bueno, no sé si es exactamente una celebración porque no estamos precisamente de celebración, pero se conmemora el Día de la Abogacía Amenazada, que internacionalmente se ha tomado este día en homenaje a las compañeras y compañeros de la matanza del despacho de Atocha, y a las 12 va a haber una concentración de homenaje a las compañeras y compañeros del despacho de Atocha, creo que en la Plaza de los Cubos a las 12 y la nuestra a la 1:30, ¿no? 12:30. Ah, perdón, 12, ya lo estoy diciendo mal. 12:30 en la Plaza de los Cubos, en homenaje a las compañeras y compañeros del despacho de Atocha, y a la 1:30 este año hemos elegido, cada año se elige un país de abogadas y abogados que sufren persecución y en muchos casos desapariciones o incluso asesinatos por la labor que desarrollan, y este año se lo dedicamos a Irán, así que será la Embajada de Irán y esperamos veros allí. Muchísimas gracias.